Hermanos, necesitamos invertir en las cosas del reino de los cielos, porque todo lo que nosotros prestamos al Señor, Él es fiel y justo en multiplicarlo, y Él no es deudor de nadie. Aleluya, bendito sea su nombre. Pero los edificios van a ser todos quemados el día que el Señor venga a esta tierra. Van a pasar. Lo que va a permanecer son las personas que han sido salvadas por Jesucristo a través de todos estos instrumentos que nosotros podemos tener, edificar, construir y poner al servicio de la comunidad. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la misión. Y Jesucristo fue ejemplo en ese sentido. Y en estos últimos domingos el pastor nos ha pedido, y el pastor Beto Sánchez va a culminar el fin de semana que viene con esta necesidad de evangelizar, de llevar el mensaje de Jesucristo a nuestra comunidad de Leandro en Alem, a toda la provincia de Misiones, al país y al mundo, que nuestra visión se extienda para que todos aquellos a quienes el Señor aún quiera salvar, sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús es nuestro máximo ejemplo en cuanto a la evangelización. Jesús nos demostró con su propia vida lo que es evangelizar, cómo se debe evangelizar y de qué manera hay que hacerlo. Déjenme en esta noche, en estos minutos, compartir este pasaje de San Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, para luego brevemente o en algún tiempo tratar de desarrollar este concepto en cuanto a Jesús como nuestro ejemplo. Dice allí en San Lucas 4, 16 al 30, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Es interesante, muy interesante aquí la estrategia de Jesús, como debe ser nuestra propia estrategia. Nosotros hemos sido puestos, como dijimos hace unos domingos, para que llevemos fruto,
y ese fruto permanezca. Para eso nos eligió el Espíritu Santo. Para eso el Señor tiene un plan, un proyecto, un propósito con nosotros cada uno de los días de nuestra vida, para que andando por esta tierra seamos los instrumentos de evangelización, pregoneros del mensaje de salvación de Jesucristo. Y cada ocasión es propicia, cada circunstancia es favorable, cada momento es oportuno para hablar el mensaje de salvación de Jesús. Y cada uno de nosotros es importante, fundamental, para que el reino de Dios crezca en esta tierra y preparemos el día para el cual fueron hechos todos los demás días, el día de la venida de Jesús por segunda vez. Él viene pronto. Las señales de los tiempos se están cumpliendo fidedignamente. Lean la Biblia, tomen un diario, miren la televisión. Se aceleran los tiempos. Dijo alguien, ya se escuchan el sonido de los carros y caballos del Apocalipsis que se acercan. Ya viene Jesús. Y para eso es necesario que Él nos encuentre en plena labor, en plena tarea. Cuando Él contó la parábola de las 10 vírgenes, Él habló de las que estaban preparadas y de las insensatas. Una y otra vez usó ejemplos donde Él dijo que es necesario estar atentos, porque como ladrón en la noche así vendrá Jesús. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. De allí que este es un tiempo donde el Señor todavía nos está dando la oportunidad de honrarle ganando a otros para el reino de los cielos. Y eso no es tarea de los pastores o de los evangelistas que usan un púlpito para predicar. Ustedes saben que no son los pastores que engendran ovejas, sino que son las ovejas que engendran a otras ovejas. De allí que cada uno de nosotros es un multiplicador, o debería serlo. Vos me vas a decir, pero no estoy preparado, no estoy capacitado. Mira lo que en esta noche brevemente te quiero decir, cómo actuó Jesús. En primer lugar, Jesús aprovechó un ambiente propicio. Dice acá, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Cada ocasión es propicia. En tu oficina, en tu estudio, en tu consultorio, en la calle, en tu auto cuando levantás a alguien, allí en el aula, en el lugar donde desarrollas tu trabajo, en el campo de deportes, donde estás estudiando música o canto. No importa cuál sea el espacio o el lugar. La semana que viene Beto nos va a enseñar ese evangelismo relacional que es fundamental que lo apliquemos. Jesús era un especialista. Él en cada lugar y en cada ocasión tenía una palabra acertada para decir, y eso lo apoyaba muchas veces con un milagro, con una señal, con un acto de amor que se hacía evidente. En segundo lugar, Jesús usó las Escrituras. Mis hermanos queridos, no es con nuestra elocuencia ni con nuestra palabra que vamos a convencer a la gente, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No hay otro elemento más propicio para que la gente sea convencido. Dice allí en el 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Un pasaje que identifica los recursos que nosotros tenemos para evangelizar. Dice allí que la unción del Señor y el Espíritu Santo estaban sobre él. La unción
que es un término que se ha usado mucho en un movimiento llamado neopentecostal en este tiempo, tratando de enseñar que se descubrió ahora como que existe una unción especial y que aquellos que necesitan esa unción especial deben pasar por una experiencia cayendo a tierra o viviendo alguna experiencia extrasensorial que lo lleva a ataques de risa o de gran felicidad, y es a partir de allí que tiene la unción. Miren, en la época de Jesús ya estaba la unción, ¿o no? La unción existió siempre, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay unción. Y sin la presencia del Espíritu Santo no hay unción. Y donde el Espíritu Santo se manifiesta, allí la unción del Espíritu de Dios es el que nos lleva a cumplir la misión evangelizadora y de proclamación. Por eso Pablo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso dice en Hechos 1:8. Pablo dice, por cuanto no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Una versión dice, cuando Pablo le escribe a Timoteo, no nos ha dado espíritu de timidez, de vergüenza, de prejuicio, sino espíritu de poder. Esa unción poderosa para poder hablar de Él, para poder compartir el mensaje de salvación. Versículos 18 y 19 dice, para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Anunciar las buenas nuevas, proclamar la buena disposición de Dios. ¿Quién no lo puede hacer a esto? El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 24, Jesucristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. El apóstol Pedro dice que Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, sufrió la cruz, fue menospreciado, desechado, herido, lastimado, y Pedro dice que llevó él mismo. Y eso lo tenemos que tener absolutamente claros, absolutamente claro, este concepto, que Él llevó sobre sus espaldas el pecado de toda la humanidad, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Él mismo, no hay otro mediador, no hay otro intermediario, no hay otro santo, santa, o no hay otro instrumento usado para que el hombre o la mujer puedan llegar a tener comunión con Dios, que no fuera Jesucristo. Porque Él fue el único que llevó los pecados de la humanidad. Y miren, allí en Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En la antigüedad los sacerdotes, en ese sistema levítico, nos enseña el Antiguo Testamento, transferían sobre las víctimas, corderos inocentes, a veces palomas, los pecados del pueblo. Y con eso de alguna manera estaban tipificando, mostrando, enseñando que hay un mediador que carga con los pecados. Pero fíjense, la enseñanza clara del Nuevo Testamento es que Jesucristo ofició como sacerdote y como víctima, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo
habiendo obtenido eterna redención. Él mismo significa la actitud voluntaria de Jesús. Debemos decir, cuando pensamos en los principios básicos del evangelismo, que Él fue voluntariamente y se ofreció a sí mismo en rescate por todos. Mis queridos hermanos, sacrificio de esas características y naturaleza no ha hecho nadie en la historia de la humanidad. Ha habido muchos que murieron por causas justas y algunas injustas, pero nadie ha tomado voluntariamente, por propia decisión, como lo hizo Jesús, el pecado de la humanidad y tu pecado y mi pecado, y dice sobre el madero. Miren, el drama del Calvario fue realmente tremendo y terrible. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy, cuando estuvimos participando de esta Santa Cena, de esta mesa conmemorativa, el pastor Cristian nos decía que ese pan simbolizaba el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Y ese vino simbolizaba la sangre de Cristo que fue derramada voluntariamente por cada uno de nosotros. Por eso en su cuerpo Jesús nos reconcilió con Dios. En su cuerpo Jesús nos santificó para que nosotros fuéramos vistos por parte de Dios en forma agradable. Tenemos paz de Dios, paz con Dios en nuestros corazones y la seguridad de saber que su presencia sobrenatural en nosotros nos limpia de todo pecado. Pero déjenme decirles también esta expresión que usa el apóstol, sobre el madero. La obra de redención no se ejecutó en un lecho de rosas, sino sobre una cruz. Hoy se estaba proyectando, si ustedes pasaban, pudieron observar esta vista de las tres cruces al fondo. Hay un himno precioso que dice: en el monte Calvario vi levantarse una cruz, expresión de vergüenza y dolor. Esa cruz infamante do muere Jesús trae en mi alma un torrente de amor. La cruz, símbolo de sufrimiento. Allí en la cruz estuvo la máxima evidencia de la culpa del ser humano, de tu culpa y de mi culpa, pero también la máxima evidencia del amor de Dios. Por eso cuando la Biblia habla del madero, el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Hechos 10:39, a quien mataron colgándole en el madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, por ese Cristo clavado en el madero, pudiésemos tener la redención, la salvación, el perdón de los pecados. Miren, cuando Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo el dolor del Cristo humano, del Cristo hombre, se expresó de una manera tétrica, porque como él oró en Getsemaní, si hay otra manera de que se pueda salvar la humanidad, por favor, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No había y no hay otra forma, y no hubo ni habrá jamás. La forma fue Jesucristo muriendo y llevando nuestros pecados en el madero, derramando su sangre para que allí nuestros pecados
fueran clavados con él. Miren, la conversión es un rompimiento fundamental con el pecado, que por esa gracia sobrenatural se produce y se empieza a producir allí en la cruz. Cuando vos aceptás a Jesús, empieza ese proceso de conversión. Recibís a Cristo como tu Señor y Salvador y nacés de nuevo. Pasás a ser un hijo de Dios, porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios en Cristo Jesús, que murió en la cruz. Pero miren ustedes, mis queridos hermanos, esa conversión que se transforma en un proceso de santificación nos quiere hacer semejantes a la persona de Jesús, para que como Él fue y como Él hizo y como Él actuó, también nosotros seamos y vivamos a la justicia y tengamos esta experiencia de ser nosotros no solo oidores, sino hacedores, para que por esa herida por la cual nosotros fuimos curados, también adoptemos la actitud de ser instrumentos de salvación para otros. Porque ejemplo os he dado, dijo Jesús. Porque así como yo hice, ustedes deben hacer como los demás. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Yo quiero, mis hermanos queridos, que entendamos que la evangelización no es una opción de vida. No es puedo o no puedo. La evangelización en la iglesia y la evangelización personal en tu vida es un deber, una obligación, un mandato. Y en el día del juicio el Señor te va a preguntar a cuántos ganaste para el reino de Dios. No te va a preguntar cuántos templos construiste, cuántos edificios hiciste, cuántos hijos trajiste al mundo o cómo fue tu familia, desde lo moral, desde lo ético. Jesucristo, cuando te dé la justa retribución, va a decir: por cuanto fuiste fiel en lo poco, te pongo sobre mucho. Y por cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Por qué esta iglesia se dedica a la evangelización de los niños? ¿Por qué el Señor ha puesto este ministerio y ha sido tomado por quienes de alguna manera han liderado esta iglesia a través de los años? En el hogar de niños, en el Instituto Canclini, en el Pepe. Porque cuando se salva un niño, mis hermanos, se salva una generación. Porque cuando un niño acepta a Cristo, empieza un proceso de transformación que continúa por toda una vida y por otras vidas. Si yo le preguntara a Pepe hoy cuántos niños aceptaron a Cristo en estos últimos años o en estos 10 años, serían innumerables. Si preguntara a quienes trabajan en el hogar de niños cuántos han aceptado a Cristo de los 800 o más chicos que pasaron en estos más de 40 años en el hogar de niños, habría una inmensa cantidad de niños. Si preguntaran en el Instituto Canclini al capellano, a los que están trabajando durante años, seguramente dirían: son muchos los niños y los jóvenes que aceptaron a Jesucristo. Ustedes no se imaginan el ministerio de esta iglesia en la evangelización, hermanos. No somos conscientes de la responsabilidad evangelística que tenemos. Porque Jesucristo empezó evangelizando a los niños. Porque si miramos una estadística, vamos a darnos cuenta que la mayoría de los que aceptan a Cristo lo hacen antes de los 14 años. 2 de cada 3 personas que aceptan a Cristo son niños o adolescentes.
Y los adultos son los que más demoran, son los más duros de corazón. Y cuanto más adultos sean, más duros son. No es que no pueden ser salvos. Si vos sos adulto y no aceptaste a Cristo todavía como Salvador, estás a tiempo. Porque si estás aquí es porque el Espíritu Santo tiene un plan para tu vida. Porque Él quiere que aceptes a Cristo, que seas bautizado, que te prepares para la eternidad, para el momento del encuentro personal con Jesús. Pero hermanos, el ministerio que tiene esta iglesia es un ministerio precioso y yo les desafío a especializarnos cada vez más en esa tarea evangelizadora de niños, adolescentes y jóvenes. Por eso, déjenme decirles que Jesús subraya la razón de ser del evangelismo. Él habla de los pobres, Él habla de los prisioneros, Él habla de los ciegos y Él habla de los oprimidos. En este tiempo de pandemia, como nunca vemos al ser humano como el más miserable de los pobres, como el más tremendo de los prisioneros. ¿Estamos cautivos en nuestro propio país o no? Estamos prisioneros. Pero también vemos la ceguera que hay en nuestras autoridades. Vemos la ceguera que existe en los líderes, en los dirigentes, ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, decía Jesús, ambos caen en el mismo pozo. Y mis hermanos, Jesús decía que debemos llevar el mensaje a los oprimidos. Y allí él usa dos ejemplos. En la época de Elías, donde había una tremenda sequía. Fíjense, dice allí que Dios no envió a las muchas viudas que había en aquel entonces pasando hambre al profeta Elías, sino mandó a Elías a la viuda de Sarepta. ¿Qué nos quiere decir Jesús con eso? ¿Hay alguna viuda de Sarepta, algún compañero de trabajo, algún familiar tuyo, algún amigo al cual el Espíritu Santo quiere que vayas en este tiempo a llevar el mensaje de salvación? Preguntale al Señor en oración, en ayuno, ¿a quién quieres que evangelice, Señor? Muéstrame mi propia viuda de Sarepta. ¿Me entienden la figura? No necesita ser una viuda. Puede ser un joven, un niño, puede ser un adulto, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un profesional amigo. Hay tantos que necesitan a Cristo, pero hay algunos a quienes el Señor está preparando para que vos vayas a llevarle el mensaje de salvación. ¿Decimos amén a eso? Pregúntate quién es. En la época del profeta Elías había muchos leprosos, dijo Jesús. Pero miren ustedes, ¿a quién envió Dios para que Eliseo sanara? Al sirio Naamán. Al sirio Naamán. Hay mucha gente perdida y necesitada. Pero hay algún Naamán a quien el Señor quiere que vos vayas. Nosotros somos los Elías de nuestro tiempo. Nosotros somos los Eliseo de nuestro tiempo. No esperemos que descienda Elías del cielo o Eliseo o que vengan grandes profetas o grandes predicadores. Hoy ya no se estila hacer más las campañas evangelísticas de antes, como hacía Billy Graham, Samuel Liberto, algunos otros. Hoy, hermanos, en este tiempo de pandemia, el evangelismo personal es el que nos debe llevar comprometidamente, casa por casa, relación por relación, a aquellos que han sido puestos al alcance de nuestra palabra, de la palabra de Dios, porque no es nuestra palabra la que convence, sino la palabra del Señor. Y miren ustedes cómo Jesús señala el propósito del evangelismo, que es la salvación del ser humano.
Él habla de recuperación de vista, Él habla de liberación, Él habla de perdón, que eso es lo que la gente necesita en este tiempo. Más que nunca necesita recuperación de la vista espiritual. Necesita la liberación de sus temores, de sus prejuicios, de su angustia, y necesita el perdón. El perdón. La palabra más maravillosa en el lenguaje humano es la palabra perdón. Necesita el perdón de Dios, pero necesitamos perdonarnos unos a los otros. Los mismos políticos necesitan perdonarse unos a los otros. Se odian. ¿De dónde viene la grieta? ¿De dónde vienen los pleitos y los conflictos entre ustedes? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice Santiago. Hermanos, perdón. Si tenés que pedir perdón a alguien, andá y pedile perdón, pero fundamentalmente que los hombres y las mujeres entiendan que si le piden perdón a Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y voy a ir terminando porque Jesús exigió una definición. Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y los confrontó con la necesidad de aceptarlo o rechazarlo. Delante de ustedes está la bendición o la maldición. Escojan hoy a quién van a servir. ¿Se acuerdan cuando el gran siervo de Dios Josué dijo delante de todo el pueblo de Israel: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor? Hoy Jesús hace este mismo desafío. Escogeos a quién van a servir. Escojan, tomen la decisión. Los confrontó allí en la sinagoga. Y miren ustedes que Jesús recibió una respuesta no favorable. Dice allí el relato que se llenaron de ira. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo echaron. Lo echaron. No nos debe importar a nosotros lo que hagan. Nuestra misión es ir y predicar, nuestra misión es anunciar, nuestra misión es que conozcan a Jesucristo. Nuestra tarea fundamental es ser hombres y mujeres que divulguen este mensaje de salvación a tiempo y fuera de tiempo, con todos los medios que tengamos a disposición. Hoy tenemos WhatsApp, tenemos Internet en todas sus manifestaciones, Twitter, Facebook, etcétera. Gracias al Señor por los que no andan empavadas con esas cosas, sino que las usan para transmitir el mensaje de Jesucristo. Gloria sea al Señor, porque la palabra llega. Usen las redes, úsenlas para predicar a Jesucristo. Sírvanse de esos instrumentos del mundo para que Cristo sea conocido. Y si hay reacciones en contra, como hubo contra Jesús, benditos somos, bienaventurados somos, y por causa de Cristo dijeren toda infamia, toda maldad, hablando mentiras contra nosotros. Benditos somos. Porque miren, Jesús decía claramente que nos debemos preocupar si todos hablan bien de nosotros. Y fíjense qué quisieron hacer con Jesús. Con el pastor Sosa y Sandra también, ellos conocen Israel. Estuvieron en Nazaret. Nazaret está en una montaña, en un cerro. ¿Se acuerdan? Yo me imagino que en uno de esos lugares lo llevaron a Jesús, ¿para qué? Para tirarlo abajo, para matarlo. Miles de veces intentaron destruir el mensaje de Jesús. Miles de veces el ateísmo, el comunismo, aseveró que la religión es el opio de los pueblos. Una y otra vez han intentado destruir en primer lugar a la familia, que es la primera institución que Dios creó en esta tierra, y en segundo lugar, destruir la iglesia. Este es un tiempo en la Argentina donde se está intentando destruir la familia, hermanos. Y en segundo lugar, se está intentando destruir a la iglesia. Estemos atentos, porque si destruyen a la familia y destruyen a la iglesia de Cristo
seguidora de Jesús, no de ordenanzas o principios, sino de Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes, van a lograr su objetivo. Pero dice claramente la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Aleluya! La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Esto es mensaje de Dios. Y el Señor seguirá haciendo maravillas. Y el Señor seguirá salvando niños, y el Señor seguirá salvando adolescentes en el Canclini, y el Señor seguirá salvando jóvenes con el ministerio de Beto Sánchez y su equipo, y el Señor seguirá salvando hombres y mujeres a través de tu ministerio, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de deportes, todos aquellos sobre los cuales tenés influencia, en donde caminás cada día en la calle, con aquellos que tenés relación. Llevarles el mensaje de Jesucristo. Él es la única esperanza para nuestra sociedad. Bendito sea el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor, y lo queremos hacer en espíritu y en verdad. Con temor y temblor, porque tú eres nuestra única esperanza. Tú levantaste a tu Hijo Jesús en alto. Y cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Te adoramos porque Él es la resurrección y la vida, y el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Te adoramos porque Jesucristo, que llevó nuestros pecados en el madero, ha resucitado de los muertos. Está a tu diestra, Padre, e intercede por nosotros pecadores. Nos ha hecho herederos y coherederos con Él de todas las riquezas y las bendiciones del cielo, y todo lo que te pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús, tú nos vas a contestar y nos vas a dar. Son promesas de tu Hijo Jesús. ¿Qué padre cuando su hijo le pide pan le da una piedra, y si le pide pescado le da una serpiente? Cuanto más vuestro Padre Celestial les va a dar todo lo que le piden, decía tu Hijo Jesús. En esta hora pedimos que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo, quitándonos toda timidez, dándonos unción y poder del Espíritu Santo, quitando toda vergüenza y temor al que dirán, para ser los instrumentos de salvación para miles de personas en este tiempo de gracia. Señor, danos una pesca milagrosa en este tiempo. Muéstranos dónde ir a echar las redes. Tú nos has dado ministerios preciosos en esta iglesia. Oh Señor, somos hombres inútiles como los discípulos, de poca fe. Señor, aumentanos la fe y quita de nosotros toda incredulidad. Tú ya tienes preparado para nosotros un banquete en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra vida con tu Espíritu Santo. Y Señor, como dice el Salmo 23, nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús viene pronto, Padre. Tú nos has enseñado con tu palabra, y decimos en esta noche con Juan en el Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. En su nombre, Padre, oramos. Amén.